a veces te sirve mucho cuando apuntas todo, ¿no? Hasta la broma del maestro, porque te da mucha apertura a estudiar cada una de las cosas, que si se dan cuenta cuando te vayas al libro de anatomía, de fisiología, de química, prácticamente es lo mismo, pero en un resumen general. Estos chavos, después de unas 5 o 6 clases que nos estemos viendo las caras y estamos escuchando, va a tomar mucha lógica y se van a dar cuenta que tienen mucha, o que van a tener mucha información en la mente, puesto que se las voy a dar muy digerida. Ya se los comenté la vez pasada, aquí el talento que mejor puede tener un estudiante de medicina, aparte de ser muy personero y muy aferrado y apasionado, tóxico con la medicina, es tener capacidad de síntesis. Síntesis significa esto. Yo llegué aquí y me puse a escribir de lo que me veía a la mente, y ahorita van a salir más cosas, y son cosas que he sintetizado a lo largo de los años y las practico todos los días. Por eso no necesito ni ponerlos a estudiar ustedes para que den la clase, ni tampoco estudiar yo. Lo que sí les quiero pedir de favor es que a los apuntes que hagan de aquí le sumen las cosas que yo voy diciendo que no apunto, y aparte de que lo estudien, le sumen lo que ustedes lean alterno. No les voy a dar una referencia bibliográfica, creo que eso ya es de los 90 por allá. La inteligencia artificial ahorita te resume un libro y te aparte te enseña a estudiarlo. Ustedes agarran de donde quieran la información si quieren sumarle a lo que vamos a ir aprendiendo. Aparte de esto, pues tengo que evaluarlos, ¿no? Y hay que ser justos. Entonces, les digo desde ahorita, la evaluación va a ser preguntas, el examen, vaya, van a ser preguntas de respuesta directa de cosas que yo les estoy dando en el pizarrón. O sea, todo lo que esté escrito en el pizarrón se les va a examinar en algún momento dado. ¿Quieren sacar 10 en gastro? Haz como en la primaria, unos apuntes de lo que estoy apuntando yo y lo que estoy diciendo, y eso mismo va a venir al examen. Un ejemplo, examen, tiene mañana examen. Ok, ¿qué vino en el examen? Dime las características del estómago, del duodeno, del yeyuno, del ilio, del apéndice, del colon ascendente, del transverso, descendente, recto y llano. Ah, bueno, te sacaste 10. ¿Sí me entienden? Pero más bonito aún, y para que más le den ganas de venir, enseñarles y demás, es que estemos aprendiendo juntos y que se vea que tienen ganas de aprender. Porque sí, como el Juan Gabriel, o quien decía, que este güey Vicente Fernández, ¿no? Si siguen aplaudiendo, yo no me voy. Muy bien, hablamos la vez pasada de esófago y estómago, ¿verdad? Si mal no recuerdo. ¿Estómago no? No. Ah, yo lo puse, bueno. Y el esófago dijimos que tenía ¿cuántas porciones? Que tenía el nombre de los huesos, ¿verdad? O sea, tenía una porción, otra, y que medía más o menos, y que tenía una función de transporte, iniciaba en el istmo de las fauces del esfínter esofágico superior y terminaba en el esfínter esofágico. Y la diferencia entre uno y otro es que uno es voluntario y el otro es involuntario, es decir, uno decide cuándo deglutir, pero no decide cuándo abrir cardia, ¿verdad? Este esófago pues tiene esa función, y dijimos y desmenuzamos desde aquella vez que tiene también epitelios, ¿verdad? ¿Sí les dije? Y tiene cuántas partes, o cuántas fases, o cuántas porciones, o capas. 4. ¿Cuáles son? Mucosas. El esófago particularmente no es cerosa porque no hay peritoneo, se llama pelvicia, pero vamos a dejarlo sobre esto. Y dijimos que todas estas capas son todas las capas que hay en el tubo digestivo, exceptuando los esfínteres. Los esfínteres son intersecciones de un lugar a otro que pueden ser voluntarios, como la boca y el ano, o involuntarios, como cuáles: esfínter esofágico inferior, válvula ileocecalo de Bowen, en la de esta ya, ¿qué nos falta? El píloro, y nomás, ¿no? Son las intersecciones que tiene el tubo digestivo. Y estómago no vimos entonces, ¿no? Lo que sigue es la porción más gruesa. Esto es
anatomía, vamos a ver fisiología, esa parte, ¿no? Y vamos a ir viendo un poquito de fisiología mientras estoy dando anatomía. Lo que sigue es la porción más ancha y más gruesa del tubo digestivo llamado estómago. El estómago tiene funciones especializadas que no tiene alguna otra área del tubo digestivo. Tiene funciones especializadas y por ende tiene células especializadas que no tienen ninguna parte del tubo digestivo. El estómago, anatómicamente hablando, tiene una curvatura menor. Y si hay una curvatura menor, hay una curvatura mayor. Existe un ángulo que te da la curvatura mayor y la parte del esófago llamado ángulo de His. ¿Okay? El estómago tiene un fondo, tiene tres porciones. Tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un antro gástrico. ¿Ok? El estómago, no lo puse aquí, pero vayan apuntando, tiene como tiene células especializadas, también tiene características especializadas, puesto que es donde inicia la digestión bioquímica. ¿Qué es digestión? Es paso de una macro a una micromolécula. Es decir, por ejemplo, este café es un rocachino deslactosado light sin azúcar. O sea que es cafeína y grasa, ¿va? Entonces yo, voluntario, lo paso, 25 centímetros, pasa el filtro, se va el y cae al estómago. El estómago dice, güey, ¿qué te voy a digerir? Pues te voy a empezar a digerir la grasa. Pero la grasa aquí yo no tengo mucha injerencia porque es líquido, pero lo que puedo decir es desmenuzándolo. Cuando tú el alimento lo pasas al estómago y se conjuga con el jugo gástrico, se le llama quimo. Cuando lo traes a la mano se llama alimento. Cuando lo tienes en la boca se llama bolo alimenticio, ¿va? Ya con el quimo va a agarrar con un pH muy diferente al que tenemos en el café, lo va a acidificar. ¿Por qué? Porque el estómago, a diferencia de todo el tubo digestivo, mejor, el estómago, a diferencia de todo el cuerpo humano, contiene y sobrevive en un pH ácido. ¿Cuánto es el pH normal del cuerpo? 7. Perfecto, 7.35 a 7.45. Y recordando eso, el pH está regulado por dos estructuras particularmente. ¿Cuáles son? Los pulmones y los riñones. El pulmón haciendo ¿qué? ¿Un efecto de qué? Pues mediante el dióxido de carbono. Ajá, sí, Alcalosis, ¿no? Y el de los riñones es el ácido. Exacto, ahí les va, para que no, porque eso ya vieron físico. De veras, la física es la novela más bonita que van a leer. Agarren el gaito y leanlo como si estuvieran leyendo una novela, una cosa, o también una serie de leer. Fíjense, el equilibrio ácido-base se da por dos órganos. Uno es el pulmón y otro son los riñones. Riñones tenemos dos y tienen 1 millón de reformas cada uno. Los pulmones tenemos 300 millones de alveolos y tenemos 2 pulmones. Esos 2 pulmones tienen 3 y 2 lóbulos pulmonares. Y cada de esos lóbulos tienen 5 segmentos pulmonares de los pulmones del lado derecho, superior e inferior, perdón, izquierdo, superior e inferior, y en el derecho 3, 2 y 5 segmentos pulmonares. Estos segmentos pulmonares, ¿para qué sirven? Para contener la unidad funcional del pulmón, que se llama alveolo. El alveolo, a su vez, tiene una capacitancia de distensión, ¿sí? Cuando uno mete aire, el 21% de los gases que ustedes están inhalando aquí se llama oxígeno, ¿ah? Entonces, cuando uno mete oxígeno y llega, cuando va bajando la presión intratorácica es negativa, ¿sí? Y entre más metes aire, más se negativiza. Cuando llegue a -1, se va a dar algo que se llama hematosis. ¿Qué es la hematosis? Es el intercambio de gases. ¿Ah? Entonces, ¿y qué gases vamos a intercambiar? ¿Qué agarramos de aquí? Y vamos a sacar. ¿Y cómo vamos a sacar dióxido de carbono? Como ya lo dijiste, hay un efecto de Bohr, un efecto de Haldane, que van a desmenuzar la nomenclatura del H3O, que es el bicarbonato,
con una sustancia llamada anhidrasa carbónica para que este salga en forma de agua y de CO2. ¿Sí? O sea, desmenúzalo. HCO3, H2O y agua. H2O y oxígeno. ¿Sí me entienden? Y se llama anhidrasa carbónica. Cuando tú sacas el vapor de agua con una presión de 47 milímetros de mercurio hacia afuera, también sacas CO2. El CO2 es un ácido. ¿Sale? Y el ácido, al ventilar, al sacar, estás contrarrestando la acidez del cuerpo. ¿Cómo? Sacando un ácido. Es decir, estás haciendo una alcalosis respiratoria en dado caso que tuvieras una acidosis metabólica. ¿Se entendió? Más o menos. Lo dije muy sencillito. Esto, miren, les voy a ir dando perlas, por así decirlo, de anatomía, fisiología y demás. No a la deriva, tiene un contexto porque el estómago es ácido, y es ácido de 3, no es de 7.20 o de 7 o de 6, ya cuando estamos muriendo, es de 3, 4. Entonces, pues, ¿cómo chingados sobrevive? Un paciente con acidosis metabólica o respiratoria con 7.2 de pH es un paciente potencialmente mortal. Imagínate tener un pH de 3 en una estructura chiquita. O sea, tiene su maravilla, ¿no? Vamos a hablar de eso. Entonces sí, ventilar extrae CO2, que eso genera extraer, ¿qué? Un ácido. Si tú extraes ese ácido, ¿qué va a pasar con el ácido en sangre? Va a disminuir, ¿verdad? Y va a decir ¿quién? ¡Epa! A ver, está bajando el ácido en sangre. Tengo que hacer algo. El riñón. Por eso. Te la puedo poner al revés. Te voy a poner un ejemplo curado. Les va a tocar en el internado. Le dicen PBH ahí muy tristemente. O le dicen, o también pueden ser crisis conversivas, ¿no? Una PBH es una pinche vieja histérica, así le van a decir los internos. O un pinche viejo histérico. Y una crisis conversiva es una alteración psiquiátrica en la cual tú tienes una descarga adrenérgica y tienes un tipo de hiperventilación. Es decir, viste a tu novio con la otra y tú te pones bien loco o bien loca, ¿no? Al hiperventilar, ¿qué va a pasar? Vas a generar una alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria en agudo, ¿saben qué hace? Altera la nomenclatura celular, haciendo que el calcio salga de las células. Al salir de las células, ¿qué va a pasar? Se va a elevar en sangre y una hipercalcemia aguda va a generar algo llamado tetania o espasmo carpo pedal. Y esto de otra manera, si han escuchado que se engarrotan del coraje, pues es eso, es una hiperventilación que genera una alcalosis respiratoria, que genera una hipercalcemia transitoria, que genera un espasmo carpopedal y a veces una crisis en el cuerpo, una hipercalcemia, ¿no? Y así llegan, se va a morir, se está infartando, ¿qué le pasa? Y no sé cuánto, y le pides también tu contexto y tú dices, no, pues ¿qué le pasó a esta señora? Está infartándose, haz de esto, de aquello, 1000 cosas te ven en la mente, se tomó un medicamento, se quiere suicidar. ¿Y cómo puedes tú curarlo? Dilo. Pues si tienes una alcalosis respiratoria vas a disminuir, vas a tratar de que te cambie para que no esté exhalando más CO2, pero se utilizan mucho los buffers, nada más que no sé cómo se haría para simplificar. ¿Cuál sería el buffer? Aquí. Está muy fácil, aparte. A ver, mira, ahí, yo para esto vengo, así, a esto vine. ¿Cómo le metes el dióxido de carbono? Está muy bien dicha tu respuesta. ¿Qué dijimos del dióxido de carbono ahorita? Lo que exhalas. Con una bolsa.
Ándale, ¿qué haces con una bolsa? Y nada exhala dentro de la bolsa, entonces el dióxido de carbono. Claro, quitas una acidosis respiratoria con una alcalosis respiratoria. ¿No han visto? Las caricaturas, la bolsa De papel. Esa. O lo has visto en el avión, vas en el avión y el sickness bag que tiene su bolsita. Eso no es ni para el vómito ni nada, es para tú solo. Póntela porque hay turbulencia y la fregada. ¿Qué es lo que haces? Te pones la bolsa y estás inhalando y tú solito te estás quedando dormido, aunque te relajes. Sí, o para que vomites, ¿no? Pero tiene su contexto exactamente. Señora, le quitas así, le cortas un guante, le sacas el guante, le pones la bolsita, respira aquí. Y eso genera narcosis, hipercapnia y se van desengarrotando. Pero no, todavía no. ¿Sí me entiendes? Es un acto fisiológico. ¿Qué pasa cuando tú vas corriendo bien duro y ya sobrepasaste la carga muscular que tienes? ¿Qué te pasa a los músculos? Todo ese ácido láctico, esa acidosis metabólica, ¿cómo la contrarrestas? Una alcalosis metabólica. ¿Cómo? Sí, bueno, no sé, pero sé que es de los riñones, pues tiene que ver. Respiratoria, perdón, estamos hablando de respiratoria, pero es Estás en la prensa y le metiste 5 de 45 cada. Y te tiemblan las piernas. ¿Y qué pasa con el corazón? acelerado. ¿Para qué? Para ir correteando ese oxígeno a los tejidos porque está cayendo la acidosis metabólica, ¿no? ¿Y qué pasa con el pulmón? ¿Qué hace? ¿Para qué? ¿Qué es un qué? Y que está contrarrestando el ácido que tú estás liberando. ¿Tú me entiendes? Toda esa fisiología es muy importante que la comprendas. Y el riñón es más lento, pero más seguro. El riñón, chavos, pongan atención a este rap, porque no lo voy a dejar. El riñón, pues tiene nefronas, y aparte de eso, tiene arriba del riñón una glándula. Esta glándula se llama glándula arriba del riñón, o sea, glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene una corteza, ¿sí? O sea, lo de arribita. Y tiene una corteza, tiene un centro que se llama médula, tuétano. La corteza de la glándula suprarrenal tiene 3 capas, una llamada glomerular, otra fascicular y otra reticular. Y la corteza o el tuétano solamente produce una sustancia llamada catecolamina. La capa glomerular de la corteza de la glándula suprarrenal va a producir una hormona muy importante, un mineralocorticoide llamado la aldosterona. Es muy importante para el equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque esta hormona se va al túbulo conterminal distal y colector, reabsorbe sodio y agua al torrente sanguíneo y elimina hidrógeno y potasio. ¿Sale? ¿El hidrógeno qué es? Ácido. Y si tú eliminas ácido, estás generando un qué con un qué. ¿Cómo? Una alcalosis metabólica, porque es muy. Exactamente. Y si yo retengo ese ácido porque tengo un hipoaldosteronismo, Ácido. claro, entonces así es como el riñón contrarresta esto. En este ratito ya son expertos en equilibrio ácido-base. Ya nomás es ver qué causa o cuáles son las causas de uno y otro. ¿Va? Aldosterona, hiperaldosteronismo primario o secundario, ¿qué significa? Mucha agua, mucho hidrógeno, hipervolemia, hipernatremia, hipocalemia y alcalosis. ¿Verdad? Hipoaldosteronismo significa no reabsorbo agua, o sea, sale toda el agua del orino. Agua, hidrógeno y tiro también el sodio, hiponatremia. Y ahora sí, me quedo con el hidrogenión y genera acidosis. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace la aldosterona y eso es lo que hace el pulmón con la anhidrasa carbónica al sacar CO2, o al retener CO2. O sea, resumido, aldosterona para arriba o para abajo, hiperventilación y bajo la ventilación, equilibrio ácido-base. Pero ¿y este loco? Tiene 3 de pH. Y aquí no tenemos nefronas. Y este no tiene alveolos. ¿Qué es lo que sucede en el estómago para contener ese pH de 3? Dentro de las células especializadas de las que hablamos, existen células principales, células parietales, células imógenas, es decir, producen factor intrínseco,
persinógeno, ácido clorhídrico, ¿sí? Se conjugan uno con el otro y producen persina para degradar las proteínas. Tenemos células calciformes que producen mucina. Tenemos células histaminérgicas, simógenas que producen péptido intestinal vasoactivo, que producen grelina, leptina, ¿va? Y existe una hormona particularmente que se produce pues en todas partes, pero aquí, a diferencia de todas partes, tiene un factor protector que se llama prostaglandina, ¿verdad? El ácido clorhídrico generado y el factor intrínseco generado por las células G, que produce gastrina, las células principales y las células parietales, en esta bomba de protones, genera mucha acidosis o acidez, no acidosis, osis es enfermedad, mucha acidez gástrica. Y tú dices, bueno, con esta acidez gástrica que producen la bomba de protones, las células principales parietales y demás, ¿por qué no se perfora el estómago? ¿Por qué la mucosa no se lacera para generar una úlcera? Porque hay una hormona proinflamatoria que solamente en el estómago habita para fines protectores y se llama prostaglandina. Ahí les va otra joyita aquí. ¿Qué son las prostaglandinas? Un metabolito del ácido araquidónico. Eso, que es para... Son sustancias proinflamatorias, o sea, son señaladores de la modulación del proceso inflamatorio, que finalmente es un proceso inmune para que nosotros mismos contrarrestemos algo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes una infección o un proceso inflamatorio ligado a un microorganismo, mejor definido como infección, digamos viral, y te dio influenza, y esta digamos, duplicación de los virus, o esta replicación viral, libera unas sustancias proinflamatorias, ¿sí? Que sirven como conductos, se llaman eucosanoides, ¿sí? Y después de estos, factor de necrosis tumoral, etcétera, y se da esta cascada de la inflamación, activando una enzima llamada fosfolipasa 2, que activa el ácido araquidónico y da dos vías, una de las y la otra de las, y la de la ciclooxigenasa se subdivide y da una ciclooxigenasa 1, y si hay una ciclooxigenasa 1 hay una ciclooxigenasa 2 para producir esta hormona proinflamatoria llamada prostaglandinas. Y del otro lado no son ciclooxigenasas, son lipoxigenasas, ¿verdad? Y de ahí se derivan otras dos sustancias. Uno se llama hexe, ¿sí? Y el otro se llama leucotrienos. Y el leucotrieno, ¿qué hace? Degranular al mastocito, y al degranular al mastocito cae una sustancia proinflamatoria mayormente de las mucosas, aquí, porque aquí también se produce esa hormona, y también de los pulmones, de la piel, y se llama histamina. Ya están hechos, todo eso es una cascada de inflamación. Hexe, con H. Mira, se llama fosfolipasa 2 para activar ácido araquidónico en el cerebro. Para generar ciclooxigenasa, que genere COX, ciclooxigenasa 1, COX, ciclooxigenasa 2, para producción de prostaglandina. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Los famosos signos de Celso, ¿se acuerdan de Celso? Sí, dolor, calor, rubor, humor. Y aquí será el hexe, el leucotrieno, mastocito granulado,
Fíjate qué interesante eso, porque ¿qué antiinflamatorios conocen? Hay de dos. Los esteroideos y los no esteroideos. ¿Cuáles son más potentes? O sea que, ¿dónde actuarían los esteroideos? En la vía de la ciclooxigenasa. ¿Aquí? Sí. Acá. Ah, es cierto que no sé. ¿Aquí? Según yo, a nivel de la fosfolipasa. Eso. O sea que si tú le metes dexametasona a una persona, ¿qué va a pasar? Se va a inhibir la fosfolipasa 2, el ácido araquidónico no se va a activar, no va a haber vía de ciclooxigenasa, no va a haber ciclooxigenasa 1, no va a haber ciclooxigenasa 2 y por ende no va a haber producción de prostaglandinas. Pero voy más allá, no va a haber ciclooxigenasa, no se va a granular los leucotrienos en el mastocito y no va a producir histamina. Por eso los antiinflamatorios esteroideos, por eso los antiinflamatorios si vienen dos, esteroides y no esteroides, ¿verdad? ¿Y qué otra manera tenemos de actuar en la vía de inflamación? Esto tiene que ver con el estómago, se los juro, pero les va a servir, les va a servir. Sale, ahorita van a aprender un chorro, yo soy un café, por si es más acelerado, que se quede con café. No, yo sé que no se van a concentrar. ¿En dónde van a actuar? ¿Dónde más podemos actuar ahí? En la vía de la Dígame ejemplos de antiinflamatorios esteroideos. ¿Ya vieron Pharma? Está bien fácil para generar una cinta así. Pues los esteroideos inhiben la causa. Pero cuál quiere de los esteroideos que son los que no hemos visto. Por ejemplo, los esteroideos son el paracetamol, el ibuprofeno, Ajá. Los que no sabemos. el diclofenaco también es un esteroide. ¿Tenemos esteroides? ¿A las 5 tienen clase ustedes? Sí. Bueno. Betametasona, beclometasona, dexametasona, hidrocortisona, prednisona, metilprednisolona. Actúan allá arriba. Tienen mejor afinidad por ciertos receptores, pero actúan allá arriba. ¿Va? Y los demás antiinflamatorios, dígamelos. Ibuprofeno, paracetamol no es antiinflamatorio como tal, es un buen analgésico, buen antipirético, pero no es inflamatorio. Naproxeno, aspirina, diclofenaco, ketorolaco, meloxicam. Esos son los antiinflamatorios no esteroideos, se van a dividir en dos, selectivos y no selectivos. ¿Y serían selectivos de qué? De las ciclooxigenasas, ¿no? ¿Y para qué quieres ser selectivo? Los dos median proceso inflamatorio. Pero uno siempre está activo. La otra protege la mucosa del estómago. Mira, o sea que tú solita dijiste que esta, viviendo aquí, si hay prostaglandina, no hay lío, ¿ah? Ok, entonces sería selectiva de cuál? Para que esta sí se produzca, ¿va? Y esta no, y por aquí no llega a eso. Son selectivos. Valdecoxib, Celecoxib. El ibuprofeno no es selectivo. No es selectivo, es un AINE. Por eso el uso prolongado causa acidez y problemas en la mucosa grasa. Así es. Y ustedes solitos van a enterarse por qué. Yo. ¿Eh? Ah, es que ya antes tomaba mucho ibuprofeno. Y un gastritis encabronada. Por eso. Dispepsia. Bueno, exacto. Entonces, si tú tomas un diclofenaco, lo que hace estas dos y no hay esta. Y si se te quita el dolor, ¿estás de acuerdo? Y la piel. Y si es un antihistamínico, no bloqueas la producción de histamina como tal, a menos que te tomes un inhibidor de leucotrienos llamado montelukast.
Pero puedes también darte un antihistamínico selectivo, porque los receptores son H1 y H2, para bloquear los receptores y aunque tú produzcas histamina no se absorba y no tengas un efecto histaminérgico. Loratadina, ranitidina, también es una histamina. ¿Sí se entiende? ¿Por qué les digo todas estas mentiras? Aquí es 3 de A, 3, 4 de pH, o sea, es un pH muy ácido. ¿Y quién nos protege a la mucosa gástrica para que no se perfore o se lacere o que a la señorita Nancy no le dé gastritis? ¿Tú eres Nancy? Sí. Okay. Se robó la bata. Se robó la bata de Rodrigo. La COX-2, ¿verdad? ¿O con la COX-1? Pero la COX-1, ¿por qué? ¿Qué va a hacer la COX-1? Porque esa no nos protege. Pero media, ¿no? Media, la vecina que me compañera. Pero la ciclooxigenasa per se no. No. ¿Quién sería? ¿Cuál es el metabolito de las ciclooxigenasas? Previamente de eso, pues, la COX-1 y COX-2. Las prostaglandinas. Entonces, es normal y es bueno tener prostaglandinas aquí. ¿Sí? Solamente aquí, porque nos protegen del estómago. Y si, como bien le comenta la doctora, si tú tomas AINES, bloqueas la ciclooxigenasa 1 y 2, no hay prostaglandinas, y sí, se te quita todo esto, pero también le quitas el factor protector de la mucosa gástrica que genera que haya más exposición de los jugos gástricos a la mucosa. Y la mucosa pues es levemente inervada, pero te comes la mucosa poquito y ¿qué tiene? La submucosa. Y ahora sí, después de eso viene lo bueno, porque sigue la capa muscular, donde sí hay vasos sanguíneos y donde hay un plexo mioentérico y de Meissner y de Auerbach, o sea, los dos, que son para que tengas sensibilidad, secreción y motilidad. Entonces, ahí sí sangras, ahí sí te duele. Se le llama úlcera, o se le llama también erosión. Ese sí duele. Se llama gastropaterosis. Ya lo veremos y en los endoscopias se lo vamos a enseñar. Por ejemplo, y dijeron, no, pues a Nancy le da gastritis o le da dolor al ibuprofeno. Le voy a dar, ¿qué medicamento para quitarlos? Hace 20, 30, 40 años. Pues no existía, ¿no? Y antes te ibas a la ranitidina para los receptores H, pero tampoco existía. Pero sabes, por pura lógica, ¿qué le darías tú? ¿Qué le echarías más para que se le quitara? Ahí está el estómago. Bicarbonato. Pues puede ser, de hecho. Pero que algún científico se le ocurrió. Se está quitando el factor protector, le voy a dar factor protector. ¿Cuál es el factor protector? En el estómago. Entonces, ¿se les ocurre darle prostaglandinas al estómago? Sí. Yo lo que quiero es que ustedes solos saquen las conclusiones estas. Si se dan cuenta, en un ratito vimos fisiología, bioquímica, anatomía, nomás del estómago, pero te los prometo, chavos, tiene lógica. Tiene mucha lógica cuando veamos una úlcera. Tú vas a ver la úlcera y vas a ver lo que hay o que hubo detrás de la úlcera, cómo hubo la alteración bioquímica, farmacológica. Te vas a imaginar la mucosa, la submucosa, la muscular erosionada, los plexos. A eso quiero que lleguen. Yo les voy a dar las herramientas, nomás que les corro la carta tantito. Sigan. Ay, si les pongo prostaglandina, se le va a quitar la gastritis. Pues si sigue consumiendo AINES, lo más parece que no. Pues no, pero sí le quita la gastritis, ¿no? Porque, o bueno, le da factor protector. Pues sí existe ese medicamento, chavos. ¿Saben cómo se llama? Y ustedes lo conocen. Voy a ver si lo conocen. En la carita voy a ver si lo conocen o no. Ese medicamento para la gastritis, análogo a las prostaglandinas, que se encontró que no tenía receptores muy afines solamente en el estómago, se llama misoprostol. Oh, yo había leído. Mira qué letrados son, caritos. Eso sí lo saben, ¿no? Es O Citotec. para guardar. ¿Conocen el Citotec? ¿Y por qué conocen el Citotec? Misoprostol. ¿No vieron fármaco, no? Mira qué cabrones. A mi mamá le
Misoprostol resitoté es un análogo de prostaglandinas que se inventó para llenar de prostaglandinas el estómago y quitarle, más bien, agregarle el factor protector a la mucosa gástrica, ¿verdad? Pero se vio que tenía también muchos receptores en el cervix del útero, ¿sí? en la porción cervical. Y como son prostaglandinas, ¿qué hacen las prostaglandinas? Dolor, calor, tumor, dilatación del cervix, exposición de las membranas amnióticas al canal vaginal que tiene un pH distinto, erosión, ruptura de membranas antes de la semana 20, llamado aborto, ¿verdad? ¡Epa! Ya no hay que darlo para la gastritis, no, imagínate. Y le agarraban un mejor uso, no el que ustedes están pensando. ¿Cuál es este? Hay abortos espontáneos. O hay personas con trabajo de parto sostenido, post-término, después de la semana 40, que necesitan parir. ¿Y qué les das? Ustedes lo van a dar al internado por 2 días. Misoprostol. Le van a quitar la gastritis y le van a abrir el cervix para que salga el chamaco. ¿Sale? Esto se llama inducción al trabajo de parto. Y después le vas a dar otra hormona, imagínense, es un chiste. Me da ternura. Es un solo órgano, pues. Ya, me graduaste. Y luego le vas a dar otra hormona que genera función en la contractilidad para, aparte de inducir el trabajo de parto, conducir el trabajo de parto. Inducto, conducción. Ay, chingón. Misoprostol y oxitocina. ¿Sale? La oxitocina que ustedes producen. ¿Por qué les digo esto? ¿Cuál es la causa más común de una gastritis? Nancy. No, ¿qué estás pensando? No pienses en eso. Ya pasó. Todo está bien. La alteración de la mucosa gástrica, la alteración del pH. Ajá. ¿Por? Etiología, causa. Pues, Picante. dilo, ¿a ti te pasó? El uso prolongado. Por el uso prolongado de AINES. AINES. Es la causa más común de una gastropatía que se va erosionando, de la gastritis. Pero ya entendieron por qué, ¿verdad? Y si en vez, ok, pues no me lo voy a tomar, ponme el tetrolaco en la vena. Me voy a saltar la gastritis. ¿Me va a dar gastritis o no el tetrolaco en la vena? Es en la vena, no va a caer el estómago. Pues, Pero no, porque algunos Dilo. Porque Mira, no sabe. si lo dices y lo vas, de todas maneras, hablando contigo, lo vas dilucidando, también es bien válido. tengo entendido que algunos AINES, bueno, algunos antiinflamatorios, y creo que entre ellos el ketorolaco, son selectivos para ciertas COX y puede que no afecten a la mucosa. Ahí estás hablando de un AINE específico, pero el ketorolaco no es selectivo, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, pero pues por ahora. Entonces da y ve, o da gastritis o no gastritis. Pues Simón. sí, ¿verdad? Si va a dar, porque al final vamos a distribuir y va a llegar por la sangre. Cayó Entonces, esa clase. al contrario, va a tener hasta más biodisponibilidad. Ajá. ¿Están de acuerdo, no? La farmacocinética es la misma. La biodisponibilidad del fármaco es mayor. Entonces, no solamente te va a dar gastritis, te va a dar más gastritis. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y se entiende por qué, ¿no? Pues se entiende también qué hace. Ahora sí, ¿y qué se hizo? Pues agarraron unos antiinflamatorios no esteroideos que bloquean nomás a esta, porque esta es la que produce esto aquí. Nuevamente, aquí se produce esto gracias a esto. Entonces, si tú tienes COX-1, produces prostaglandinas en el estómago. Y el estómago no da gastritis. Pero si bloqueas la COX-2, no vas a producir prostaglandinas, te va a quitar todo esto, pero esta la vas a dejar aquí. Se llaman antiinflamatorios no esteroideos selectivos de la COX-2. ¿Sale? ¿Se entendió? Ya vimos inflamación, antiinflamatorios esteroideos no esteroideos selectivos.
y antihistamínicos. Y inhibidores de leucotrieno. En un ratito. ¿Para qué? Para que, ¿se acuerdan cuando les dije? El cerebro, chavos, la información que yo les estoy dando es la suma, digamos, de lo que a mí me dio para estudiar, no en el sentido de la programación que nos dan en la universidad, porque vimos anatomía hace 3 años, vimos bioquímica hace 3 años. Por más inteligentes que sean, tienes que volver a estudiarlo para tenerlo aquí en la mente, te va a olvidar, ¿sale? Pero si tú estudias en bloque, el cerebro, dentro de las muchas capacidades cognitivas que tiene, cada quien tiene distintas formas de intelecto. Hay gente muy visual, hay gente muy auditiva, hay gente muy kinética, movimientos. Yo le hago a todo al mismo tiempo para que no tenga sesgo de error. Y para eso se requieren señalaciones o vías neuronales para llegar a una respuesta. Por ejemplo, esta niña se llama Nancy. Ok, que no se te olvide que se llama Nancy. Ok, Nancy. Estoy haciendo una sola vía de señalización. Y en 2 semanas o 3, si no trae la bata y me preguntas cómo se llama, existe la posibilidad, porque traigo cafeína y estoy medio entrado en el tema, que me acuerde. Pero ¿qué pasa si digo, esta niña se llama Nancy, le sabe al misoprostol, le dio gastritis por ibuprofeno y me voy a acordar de todo eso? Entonces, el camino neuronal para llegar a la misma respuesta son como 4 o 5. ¿Sí me entiendes? Se llama asociación de ideas. Asociando las ideas, aunque sea un pleonasmo, porque te hablé de bioquímica, de fisiología, de anatomía, para una sola cosa, pero salieron cuántas respuestas: antiinflamatorios no esteroideos, antihistamínicos, inhibidores de leucotrienos, fisiología gástrica, pH adecuado, equilibrio ácido-base con el estómago, con el pulmón, con el riñón. Toda esa asociación de ideas te deja muchas ramas neurológicas para, si te digo, dime cómo actúan los AINES, las sepas, porque tú vas a decir, los AINES fue cuando dijo el doctor lo del estómago. ¿Y qué tiene que ver con el estómago? Sí, tiene que ver con el estómago porque el pH del estómago es muy ácido. ¿Qué tiene que ver con eso? Es que la prostaglandina ahí quita, o es un factor protector, por las prostaglandinas se dan en el proceso de la inflamación. Y para que se dé esto, tiene que haber ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, que ahí es donde actúan los AINES. ¿Sí me entienden? Por eso, ahorita les comenté, ahorita, por ejemplo, en este ratito, vamos en esto. ¿Y cuánto hemos hablado? 1 hora y media. Y si la pongo a escribir 1 hora y media, no vamos a avanzar. Por eso les pido de favor que hagan esto, así. Miren, acábenselas. No es presunción, chavos. Lo que les estoy diciendo es un chingo de hojas, de libretas. Resumidas, yo también tengo de esas. ¿Sale? Y después, cuando lo vayan a estudiar, va a ser bien fácil regresar a lo más sencillo. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos el pH del estómago y todo esto? ¿Sí? Vamos a hablar de anatomía porque se tiene que ir en media hora, y en media hora tenemos que llegar hasta allá. Entonces el estómago tiene una curvatura mayor, una curvatura menor, un fondo, un cuerpo y antro, empieza en el esfínter esofágico inferior y termina en el píloro. Hace un ángulo de Gis. La vascularidad se lo voy a decir después, ¿no? Pero pues está el tronco celíaco, rama directa, tronco directo de la aorta, que tiene una rama gástrica, una hepática y una esplénica. La esplénica pasa a través del páncreas y da irrigación del páncreas. La gástrica pasa por la curvatura menor, llamándose gástrica derecha, y se va por la curvatura mayor, llamándose gástrica izquierda. Perdón, al revés. Es que son distintas una de otra. O sea, la derecha es izquierda, izquierda derecha. Y luego, estas mismas gástricas, bueno, la vascularidad se las voy a ver después, todo al final. Tiene un fondo corporal, termina aquí, muy bien. Tiene células especializadas y ya vimos por qué.
Vamos a hablar del duodeno, importantísimo el duodeno. Empieza en el píloro y termina en el trace. El duodeno es el inicio del intestino delgado y el duodeno tiene forma de C. Y tiene la forma de C porque abraza a la glándula mixta importante y por excelencia que tenemos. Igual, pero si se está aburriendo lo que está diciendo, eso no es cierto. ¿Qué me buscan aquí? Contra infecciones de la garganta. Está bien. Y esta forma de C es porque abraza la cabeza del páncreas. La cabeza del páncreas, muy importante. El páncreas es muy importante, rápidamente, es una glándula mixta. Mixta porque es endocrina y exocrina. Exo es fuera. Dicho sea de paso, todo lo que pase por dentro del tubo digestivo es materia externa. ¿Sale? No es estéril. Es como si anduvieras aquí. O sea, para hacer una endoscopía o una colonoscopía ni siquiera tienes que lavarte las manos. Si te las lavas, pues no tienes que andar estéril, vaya. ¿Va? O para poner los hemorroides. Pero pues haces todo el teatro, pero no, en sí no es necesario. Es medio externo. ¿Va? Y esta cosa que está aquí se llama páncreas es muy importante. Es una glándula mixta, es decir, exocrina y endocrina. Exocrina es que produce una sustancia que sale al medio externo. Se llama jugo pancreático. Rico en amilasa y lipasa pancreática. Bicarbonatos, quinógenos, electrolitos. Y tiene unos islotes de Langerhans que tienen unas células que se llaman alfa, beta y delta que producen. Se les va a decir esto porque no me voy a soltar con el pan que estamos en el modelo. Pero es glucagón, péptido C, insulina y somatostatina, y les voy a decir qué hace cada uno en fisiología. Entonces es importante porque esto que se da ahí, si me está grabando el video y no se saben hasta el más estúpido chiste que les estoy diciendo, lo van a probar. Lo digo con el corazón y con toda la palabra, porque los estoy dejando. ¿Sale? Les estoy dando la autorización de que graben, no lucren con mis clases nomás. Pero es para qué. Yo lo hacía, no lo hacía con video, pero yo tenía de los maestros que quería una grabadora. Sí, y está bien, y te voy a decir qué hacía. Ahorita no es más fácil porque le dices al chat, conviérteme esto a un podcast, y en la noche está. Entonces lo escuchaba como escuchar un podcast, e iba hilando en la misma noche, porque no tiene que pasar mucho tiempo. Entonces, si en la noche lo estás escuchando y luego le pones 1.5x, te lo tienes más rápido. Sí, sí, cierto. Sí, cierto. Y en la mañana, sin video, sin podcast y sin nada, solita y solito. Ya lo sé todo. Pero tienes que hacer ejercicio. Pero de verdad, háganlo. Sale, yo lo hice así, yo lo hacía. Digo, no sé, por ahí de estar, las libretas ahí las tengo, pero es la forma en la cual todo esto no va a quedar ahí, ni ahí, ni ahí. Aquí quiero que les quede. Y con eso, mira, me doy bien parado. Pero la otra es que el ejercicio, para que les quede aquí, tienen que hacer el ejercicio mental. Suena ridículo, pero estamos en un piloto automático. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Focus, que habla mucho de eso. Piloto automático en el que vives. Todo lo que haces, hasta operas. Ya terminé la cirugía, Simón. ¿Cómo estuvo? Pues bien. Porque estás haciendo lo mismo todos los días. Casi ya nunca nos concentramos. Le agarramos el TikTok y nuestra mente, nuestra recompensa de dopamina es de 40 segundos. Entonces, agarra un libro, no te va a durar más de 40 segundos. Te vas a aburrir, lo vas a aventar. Entonces, pues métele una didáctica diferente. Si quieres escuchar mi melodiosa voz, escúchala. Pero, o sea, sígueme y síguete para que valga la pena y que se quede aquí. Y aquí. Sobres. El duodeno tiene 4 porciones
la más importante es la segunda porción, porque en esta habita una estructura llamada ámpula de váter, en la cual por el centro se encuentra otra estructura, otro esfínter llamado esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi es una porción del duodeno en el cual desembocan o en conjunto o lateralizados o 2 y 2, porque eso es variable, desembocan el conducto de Wilson o pancreático y viene de la vía biliar extrahepática el colédoco y llega también ahí. Y todo eso, el litro de jugo pancreático que producimos al día, los 750 mil mililitros de bilis que producimos al día pasan a esa segunda porción del duodeno. ¿Sí me entiendes? Más el litro de jugo gástrico que producimos al día. Ahí te van 2.500 mililitros de líquido que nosotros producimos. Será importante hidratarnos porque lo vas a producir. Si no tienes materia prima, lo vas a producir viscosón si tú quieres, pero lo vas a producir. Entonces es importante la hidratación. ¿Va? Hay pérdidas sensibles o sensables y no sensables, o sí sensables, ¿sí? Por ejemplo, ¿te acuerdas que dije la evaporación del agua? Que eran 47 millones de mercurio. Imagínate con el salivero que tengo, ¿cuánta agua estoy evaporando? Por eso hasta sudo, mira. Y luego le meto una metilsantina, ¿sí? Pues más todavía. Entonces, por eso es importante. Inicia en el píloro, que es esta parte de aquí, que es el que se abre cuando va a haber vaciamiento gástrico, es decir, cuando el estómago ya terminó, más o menos de hacer la chamba, abre eso. Cuando se termina de hacer la chamba, cuando se secreta, lo sensa el enterocito y secreta unas hormonas, una se llama cole es relativo a qué? Vesícula. Así dice mi hija, vesícula, vas a operar una vesícula, papá. Te dice, papá, yo voy a operar una vesícula. Mi hija tiene 6 años, yo tuve 14 para cuidar. No, así mero, no hay lío, yo lo opero. Tiene 6 años, lo morre, quiere operar la vesícula. Y llega, papá, ¿operaste una vesícula? No, papá, no quita, operé un tumor. ¿Le gusta la vesícula? Y dice que ella opera, y sí le creo, le tiene un entonces, eso se conjuga y llega en esa parte por medio de una hormona que se llama cole, que es de cisto, que es de cístico, y que es cinesia o sin. Quinina, una enzima. O sea, la etimología, chavos, es importantísimo y está muy fácil porque la palabra te está diciendo lo que hace. ¿Qué es cole? Cístico. ¿Qué es cole? Cis. Sin. Muy bien. Ina. Encima. Es una enzima que mueve al cístico. La vesícula. ¿Y qué va a pasar si se mueve la vesícula? Se libera el contenido. Va a salir la bilis y va a ir a dónde? El contenido. ¿A dónde? Al conducto colédoco y después al colecistocinina. Hay otra que se llama secretina y otra que se llama pancreatina para producir también lo mismo pero con páncreas. Colecistina. Ya no se me acuerdo. Colecistocinina. Colecistocinina. Lo vamos a ver en fisio, pero como lo voy a repetir en fisio va a ser más fácil que se les quede atrás. Termina en esta flexura, en esta angulación. Esta angulación, pues es una angulación que está angulado por un ligamento que lo está jalando. Lo está jalando porque va de aquí hasta el pilar diafragmático derecho. Va por la cara retroperitoneal y se llama ligamento de. Y el ligamento de Treitz, como lo jala, hace un ángulo. Y el ángulo se llama ángulo de. Y es importante saber el ángulo de Treitz porque del ángulo de Treitz para arriba Es superior. eso, y del ángulo de Treitz para abajo es muy bien. Vamos a ponerle otro nombre. Si te sangra Sangra tubo de aquí, Superior. si te sangra arriba del Treitz es un sangrado del tubo digestivo Superior. alto. Y si te sangra de abajo del ángulo de Treitz es un sangrado del tubo digestivo bajo. Elena, me mató que es 80-20. Bueno,
10, 90, 10. O sea, un saco digestivo alto se comporta como bajo en 10% y viceversa. Entonces tiene su lógica el trade, ¿sí? Muy bien. De ahí para adelante, el duelo ya quedó, ¿no? Así. Hasta hablamos un poquito del páncreas y de la Biblia. De ahí en adelante se encuentran 4 a 7 metros de intestino delgado. ¿Va? No vamos a redundar mucho. 4 a 7 metros de intestino delgado, en el cual la primera porción posterior al ángulo de trade se llama yeyuno. Y el yeyuno es sumamente importante. ¿Por qué? El yeyuno, bueno, antes, todo el intestino está enraizado en una raíz en el que nacen arterias, nervios, venas, que vienen de la aorta y de la cava, de todo el sistema, desde las vértebras posteriores de la médula espinal, y se llama mesenterio. Ese mesenterio, hay una raíz del mesenterio, y luego sale y le da nutrición a todo el tubo digestivo, ¿no? El mesenterio en el yeyuno es bien cortito, o sea que lo hace menos móvil, o sea que lo hace más vascularizado, o sea, son más grandes los vasos del yeyuno. Y tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque es más corto, es más turgente, es más vascularizado y por ende tiene mucha más capacidad de absorción. Es decir, después del TRACE, prácticamente la magia de la digestión, que es el paso de una macro a una micromolécula, es decir, la manzana al carbohidrato, la manzana a la glucosa, ¿sí? Ya sea anabólica o aerobia o anaerobia, la glucólisis, pues, vamos a verlo en su beneficio. La grasa del chicharrón que me comí ayer viendo Super Bowl, ácidos grasos libres, y lo que hace con el glicerol, los triglicéridos, cadenas low density lipoprotein, very low density lipoprotein, high density lipoprotein, y ¿qué nos pasa? Y lo más importante, ¿no? El ribeye, a los 10 aminoácidos esenciales y 10 aminoácidos no esenciales. ¿Sale? Toda esta síntesis se da de aquí a acá. Es interesante, ¿no? O sea que de aquí para acá, en este asunto, que es la raíz del mesenterio, es más corta, absorbe más, dicho sea paso, ahí se absorbe el ácido fólico, mayor vascularidad, mayor turgencia, absorbe el 80% de los macronutrientes. ¿Sale? ¿Por qué es importante decirles esto? Existen condiciones no compatibles del todo con la vida, como una enfermedad llamada síndrome de intestino corto. Y esa radica en tener un yeyuno menor de 1 metro. Si tú tienes un yeyuno menor de 1 metro, difícilmente vas a vivir o vas a ser dependiente de nutrición parenteral. Yo tengo una paciente que tiene 75 centímetros y tiene ya como 7 años. Ya va. Un caso que le voy a contar después, ya que no me graban, porque si tiene su está caso. ¿Se entendió lo del yeyuno? Entonces, importantísimo, ¿no? El ilion, no existe una referencia anatómica entre yeyuno e ilion, ¿no? O sea, no hay una intersección que de aquí para como el trace, de aquí para acá es yeyuno, de aquí para acá es ilion. El ilion tiene la raíz del mesenterio más elongada, o sea, es más móvil. Es menos turgente y menos vascularizado, por lo cual te da un poquito mejor función de transporte, pero sin embargo absorbe vitamina B12. Y termina en una porción donde inicia el tubo digestivo grueso. El tubo digestivo grueso, inicia en la válvula iliocecal. ¿Secal es relativo a qué? Ciego. La válvula iliocecal, también llamada válvula de Bowie. ¿Okay? La válvula iliocecal es esta que está aquí, y aquí se va a dar el inicio del intestino grueso. Salud, gracias. ¿Sí? El intestino grueso va a empezar con este señor que está aquí o esta señora. Voy a dejar aire porque aquí les voy a decir muchas cosas. El apéndice es un remanente biológico del ciego, y el apéndice
pues es irrigada por la arteria pendicular, rama de la ileocólica, rama de la cólica derecha, rama de la mesentérica superior, que tiene en su haber la distancia de 0 a 30 centímetros, puede ser más, no puede ser menos. 0 es que tengas agenesia apendicular, o sea que no tengas. 30 centímetros porque es lo que se documentó. En algún momento he quitado alguna de aquí, ¿no? El apéndice, la única función que tienes hasta los 4 meses de nacido es la producción de una inmunoglobulina llamada inmunoglobulina A. ¿Va? De ahí en fuera solamente sirve para darnos de comer a los cirujanos cuando se enferman. El apéndice tiene particularmente una anatomía patológica. ¿Por qué? Porque siendo tan chiquita tiene luz. O sea, también por ahí pasan, pueden pasar estructuras, aire, puede pasar un poco de líquido. Tiene una presión tolerada de 1 centímetro de agua y le cabe un cc de líquido más o menos al apéndice, ¿no? Y aparte, haciéndola más patológica, también tiene válvulas, ¿sí? O también tiene esfínteres, ¿sí? Se llama válvula o esfínter de Gerlach y otra de Maniga. Entonces, esto hace aquí en este chiste que tienes aquí, ¿verdad, Maniga? Entonces, esto hace que, pues bueno, no tenga una función específica hasta los 4 y que ahí la tienes. Sin embargo, es importante conocerla anatómicamente, puesto que la causa más común de un dolor abdominal quirúrgico se llama apendicitis. Y la apendicitis pues está bien fácil. Como hay movimiento aquí y hay luz, puede entrar materia fecal, agua, líquidos, una semilla de chía, lo que tú quieras, ahí adentro y que se atore con las válvulas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Al atorarse aquí, yo sé de paso, cuando hablemos de colon, la porción que más capacidad absortiva en agua y electrolitos tiene es el apéndice, junto con el ciego y el colon ascendente. Y eso, pues, ¿qué tiene que ver con apendicitis? Imagínate que entre materia fecal ahí, a la mucosa pendicular, parte del ciego. ¿Qué va a pasar con la mucosa? Seca la va a dejar. Va a dejar seca la popó, o sea, y la va a petrificar, o sea, va a ser un fecalito. El fecalito, pues no tiene la misma movilidad que la materia fecal normal, ¿no? Como cuando estás muy deshidratado y haces un fecalito de popó, porque no estás hidratado y avientas, mira, así suena cuando vas al baño, duro. Por eso tienes que hidratarte bien. Imagínate el fecalito en la luz apendicular. ¿Qué va a pasar ahí? No va a haber movilidad y va a iniciar un proceso en el cual las arteriolas del apéndice van a querer ir pasando y no van a pasar adelante del fecalito porque está obstruido. ¿Va? Eso va a hacer que las arteriolas se dilaten porque no pasa la sangre oxigenada y que alrededor del apéndice proximal al fecalito se palidifique, esté blanco con las arterias dilatadas, está hiperémico. ¿Y qué va a pasar con la porción distal del apéndice? Con las venas que regresan la sangre. Pues no va a regresar, no va a llegar la arterial, no va a regresar la venosa, y ahí las venas que van a generar infiltración venosa, plétora venosa, hiperemia, que es la primera fase de inflamación del apéndice, ¿sí? Y esa fase hiperémica del apéndice, porque se dio un fecalito que está generando una isquemia proximal y una plétora venosa o hiperemia distal, si se continúa o se perpetúa, como hay un proceso inflamatorio, van a llegar linfocitos, van a llegar leucocitos, va a llegar proteína, y como hay bacterias, hay bacteroides frágiles ahí, que es la más común, o E. coli, se va a dar un proceso inflamatorio en presencia de un microorganismo patógeno y eso se le llama infección, que va a producir el metabolito del mismo que se llama pus o edema, ¿sí? Entonces pus o edema es la fase 2 de la apendicitis. Y tú dices, bueno, esta pus y edema sigue la isquemia porque no pasa bien la sangre y no regresa y está infectado. ¿Qué le va a pasar al tejido? ¿Qué le precede a la isquemia? ¿Qué le precede a la necrosis? La isquemia, ¿no? Se va a necrosar, se va a gangrenar.
que es la fase número 3 de apendicitis. Y si esa gangrena se perfora, se rompe la estructura anatómica normal, es una apéndice fase 4 perforada. Si te da peritonitis localizada, es una apéndice fase 4 perforada, no complicada. Si te da peritonitis generalizada y sepsis abdominal generalizada, pues ya es complicada, ¿no? ¿Sí se entendió por ejemplo, ¿no? Yo sé que es más fácil, ¿no? Pero miren, ahí en el Instagram, apéndice.